Buenos días alumnos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el profesor Carlos de la Cruz Arias del área de Ciencias Sociales. El día de hoy como tema principal vamos a estudiar acerca de las actividades económicas y sus clases. Muy bien. De hecho, alumnos, para hablar acerca de este tema, tendríamos primero que hablar que en el mundo entero existen diversas actividades económicas y que por lógicas razones las personas se dedican a estas diversas actividades, puesto que gracias a el desarrollo normal de todas estas actividades, los países en el mundo pueden progresar económicamente y eso ayuda mucho a la población. Y esos puntos vamos a tratarlos dentro de unos momentos. Muy bien, empecemos aclarando de que las actividades económicas son todas aquellas actividades que realiza el ser humano con la intención de poder satisfacer sus necesidades básicas. Si por un momento nos imagináramos que nadie realizaría actividades económicas, el mundo se paralizaría económicamente. Y no solamente eso, sino que el ser humano no pudiera satisfacer sus necesidades y tuviera serios problemas. Muy bien, hablemos acerca de actividades económicas primarias, secundarias y terciarias, que son las clases de actividades económicas. Se llaman actividades económicas primarias a aquellas actividades que el ser humano se dedica a la extracción directa de todos los recursos naturales que se encuentran allí, en medio de la naturaleza, en su forma normal, en su forma natural. Por ejemplo, mediante las actividades económicas primarias, el ser humano extrae los productos directamente de la naturaleza sin transformarlos, simplemente los extrae. Entre algunos ejemplos de estas actividades económicas primarias tenemos, por ejemplo, la agricultura, la tala de árboles, la ganadería, la pesca, la minería, entre otras actividades primarias más, puesto que estas actividades, la tala de árboles, agricultura, ganadería, minería y pesca, se dedican a la extracción de recursos naturales directamente obtenidos de la propia naturaleza. Estas actividades solo las extraen. Muy bien, ahora veamos la otra actividad, la actividad económica secundaria. En este caso, se llaman actividades económicas secundarias a aquellas actividades que se encargan de transformar todos los recursos naturales obtenidos de los recursos primarios, y en estos casos se encargan de transformar estos recursos naturales en nuevos productos que el ser humano necesita para poder vivir, puesto que, por ejemplo, no existen árboles de harina, no existen árboles de aceite. Estos dos productos no están en la naturaleza, pero el ser humano los necesita por diversas razones, entre ellos para su alimentación diaria. En tal caso, como el ser humano los necesita, pues evidentemente debe obtenerlos. Y para poder obtenerlos, pues se realiza la transformación. Por ejemplo, la harina puede obtenerse del trigo, que es un producto obtenido de la actividad primaria de la agricultura. Entonces el trigo es transformado en harina. Y este producto, la harina, es utilizado, por ejemplo, para la fabricación de panes, de algún tipo de alimento hecho a base precisamente de harina. Otro ejemplo de actividad económica secundaria, por ejemplo, es cuando las centrales hidroeléctricas transforman la fuerza de las corrientes de agua de los ríos en energía. Entonces, como podemos observar, precisamente las actividades económicas secundarias se dedican a transformar los productos de la naturaleza en nuevos productos que el ser humano necesita. Muy bien, ahora tenemos como siguiente ejemplo
o en tal caso siguiente clasificación, las actividades económicas terciarias. ¿A qué se llaman actividades económicas terciarias? Se llaman así a todas aquellas actividades que brindan servicios a la comunidad. Por ejemplo, los hospitales, las clínicas brindan servicio de salud evidentemente a la comunidad, a la población. Por esa razón es que los hospitales pertenecen a actividades económicas terciarias. La educación, por ejemplo, tanto estatal como particular, la universidad estatal y particular, también pertenecen al sector terciario, puesto que estas universidades, colegios, también se dedican a brindar servicio de educación. Una tienda por departamentos de ropa también se dedica a la labor terciaria, puesto que brindan servicios de, en este caso, venta de ropa a la población. Los medios de transportes diversos, ¿no? Medios de transportes diversos están en el rubro de actividades económicas terciarias también, porque estos medios de comunicación, en este caso medios de transporte, se dedica a brindar servicios de transporte a la población que lo requiere. Entonces, como vemos, alumnos, las actividades económicas terciarias brindan toda clase de servicio a la población, los cuales por supuesto son muy importantes, porque a través de la historia el ser humano necesita satisfacer las necesidades que siempre tiene. Ahora, la importancia de las actividades económicas radica en diversos aspectos. Por ejemplo, tanto las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias brindan puestos de trabajo a las personas. Las empresas no funcionan solas, necesitan mano de obra. En este caso, aquellas que se dedican el trabajo de actividades económicas primarias también necesitan mano de obra, y esto significa puestos de trabajo. Por esa razón es que tanto las actividades económicas primarias, secundarias y terciarias brindan puestos de trabajo a muchas personas, lo cual va a generar que las familias tengan dinero suficiente para poder solventar sus gastos mensuales, sus gastos diarios. Y gracias a ello, la economía de la familia va a poder estar bien. Otro beneficio de las actividades económicas diversas es que precisamente estas actividades permiten progresar la economía de los países. Los países necesitan dinero. El movimiento de capital o de dinero es muy importante para el progreso económico de los países, porque cuando un país progresa económicamente, la población siente un efecto positivo, porque los gobiernos, gracias a que ganan dinero, por así decirlo, pueden invertir en las necesidades de su población. Por esa razón es que mientras un país progresa económicamente, ese país gana más dinero y así invierte en su población en la atención de sus necesidades. Por esa razón, alumnos, es que las actividades económicas diversas son muy importantes. Un país que hace a un lado la ganadería, la minería, la pesca, o un país que hace a un lado a las empresas y la industria, es un país que económicamente está destinado al fracaso, porque su progreso económico no se va a poder desarrollar. Muy bien, alumnos, ese es el tema que el día de hoy hemos tratado. Espero que haya sido de su agrado y conversamos la próxima semana sobre un nuevo tema. Buenos días.